El siguiente video trata sobre el libro Úselo y tírelo de Eduardo Galeano, fue realizado por Jürgen Steven López Pérez, David Felipe Sotelo Acosta, Samir Vergara Guevara, Jixen Islen Cortes Alban. Historia. Publicado en 2006, el mismo es una selección de textos nuevos y otros ya publicados realizada por el autor para abordar la problemática ambiental pero siempre con un profundo contenido social y humano. Fiel al estilo de Galeano, tajante pero calmo, mediante la lectura de los textos, nos transportamos por diferentes localidades de Latinoamérica en distintos periodos de tiempo, pero siempre con la misma historia en el fondo, una historia de saqueo, muerte y destrucción, en donde se ve claramente la postura colonialista, depredadora y consumista importada del viejo continente y propulsada por la potencia del norte. Capítulo 1. 5 frases que hacen crecer la nariz de Pinocho. En su primer capítulo el autor nos recuerda 5 frases que siempre hemos escuchado, estas son: 1. Somos todos culpables de la ruina del planeta. 2. Es verde lo que se pinta de verde. 3. Entre el capital y el trabajo la ecología es neutral. 4. La naturaleza está fuera de nosotros. 5. Plantar árboles es siempre un acto de amor a la naturaleza. Son 5 frases engañosas ideadas para dejar al mundo como está, y así nunca sancionar a los verdaderos responsables de la desgracia del planeta. Capítulo 2. 500 años de soledad. El 12 de octubre de 1492 los españoles desembarcaron en América. 500 años después se celebró la llegada de la fe a las Américas. Nosotros como latinos no tenemos nada que celebrar, nos saquearon y humillaron, y la desgracia de aquel día la seguimos viviendo. Capítulo 3. Ellos venían desde lejos. En este relato el autor nos hace reflexionar sobre lo que es el hombre en conclusión, un hombre que aunque inventó el automóvil, el avión, la computadora, viene siendo nada sin la naturaleza. Capítulo 4. Las tradiciones futuras. Es triste saber que en países latinos como Ecuador, Brasil, México, Perú, Bolivia y otros más, el maltrato y desprecio al indio sea frecuente. Tenemos que soñar en una Latinoamérica unida donde todos nos abracemos. Es hora de reconciliar Latinoamérica para tener un futuro. Capítulo 5. La profecía es parte y en este capítulo el autor rememora las profecías y revelaciones antiguas dadas a los taínos, sioux, aztecas y yucatanes, de lo que iba a suceder con su pueblo y el mundo. Es impresionante la precisión de estas profecías, estos pueblos fueron advertidos desde antes de las desgracias que pasarían en el mundo. Capítulo 6. La tierra y los indios. La tierra para el indio es sagrada, de ella nacieron, de ella viven, de ella comen, de ella son. El indio cuando pinta a su virgen, la pinta dentro del cerro, porque la virgen también nació de la tierra, y el papa y el rey de España son solo hijos malos de la tierra. Capítulo 7. El maíz. Camina el maíz en la gente de maíz. El maíz es originario de América, donde era el alimento básico de las culturas americanas muchos siglos antes de que los europeos llegaran al Nuevo Mundo y hasta el día de hoy el origen de esta planta sigue siendo un misterio. Parece, como insinúa el autor, ser una planta de los dioses para el bienestar de sus hijos. Capítulo 8. Dice que tuvo el sol. En este capítulo se registra las últimas palabras de Mancio Serra de Leguizamo, viejo capitán de Pizarro. Sin duda que del magnífico imperio fundado en el Cusco ya solo nos quedan migajas. Capítulo 9. Esa piedra soy yo. Las divinidades huacas que los indios aborígenes de América tenían, son mal entendidos. Ellos no adoraban a la piedra por ser piedra, o al sol por ser sol, adoraban a la naturaleza que les proveía todo, hasta de un nombre y de un por qué vivir. Ese respeto por la naturaleza deberíamos de rescatar. Capítulo 10. Los sacramentos. Fue por la fuerza como nuestros antepasados fueron sometiéndose a la cristiandad, pero a pesar de los azotes, sanciones y muertes nunca dejaron de venerar a sus dioses. Fueron las generaciones posteriores, es decir los más jóvenes, los que terminaron sometiéndose. Capítulo 11. Si se te pierde el alma en un descuido. Hermosa narración de cómo el alma un día se pierde y luego se encuentra. Cuando el hechicero la encuentra, la levanta en la punta de una pluma, la envuelve en un minúsculo copo de algodón y dentro de una cañita hueca la lleva de vuelta a su dueño, que no morirá.
Capítulo 12. Retablo de los indios. Este texto nos lleva a reflexionar sobre el progreso en que hoy vivimos. Se dice que todo tiempo pasado fue mejor, y si la Biblia habla del paraíso, el paraíso estaba en América antes de que los invasores cristianos llegaran. Capítulo 13. Medicina y brujería. Aunque mucho de la medicina indígena está envuelta en el mito y la brujería, no podemos olvidar que nuestros antepasados no enfermaban como hoy nosotros enfermamos. De entre sus medicinas y hierbas tenemos mucho que aprender. Capítulo 15. Sequífica el fuego. Cada vez que leemos sobre las atrocidades que los españoles invasores causaron en nuestras tierras, nace en el interior una rabia contenida. Miserables hijos de Dios, ojalá nunca hubieran llegado a nuestras tierras. Capítulo 16. La reveladora historia del rey azúcar. Además del oro y de la plata, los españoles encontraron azúcar en nuestras tierras, en aquel tiempo llamado oro blanco. Fue en las plantaciones de azúcar, donde el esclavismo se manifestó en su máxima expresión. Y una vez me reafirmo, malditos hijos de Dios, ojalá nunca hubieran llegado a nuestras tierras. Capítulo 17. Los fugitivos del rey azúcar. La libertad es un derecho que se defiende con la vida. De las plantaciones de azúcar, muchos esclavos lograron huir y refugiarse en Palmares, fueron atacados muchas veces pero nunca vencidos, y es que la libertad se defiende con la vida. Capítulo 18. La tierra y los esclavos negros. Con la llegada de los esclavos negros, también llegaron dioses negros que vivían en el monte, que lo mismo mataban que curaban. Estos esclavos adoraban también a la naturaleza porque de ella todo procedía. Capítulo 19. Tu otra cabeza, tu otra memoria. El autor registra una explicación de la muerte. Cuando morimos, el Dios de dioses nos da una cabeza inmortal con memoria inmortal. Es una memoria colectiva que vivirá mientras viva el hombre en el mundo. Capítulo 20. Historia del norte y del sur. Cuando observamos nuestro continente, notamos gran diferencia entre el norte y el sur. Un norte rico y poderoso, mientras que el sur pobre y miserable. ¿Por qué el norte es rico y el sur pobre? La razón es el diferente sistema de colonización que se utilizó en ambos extremos del continente. Mientras que al sur vinieron a saquearlo, al norte vinieron a quedarse. Mientras que lo mejor del sur fue llevado a Europa, en el norte todo se quedó allí. Capítulo 21. El Far West. Aunque el norte no era un territorio apreciado por los saqueadores de América, España y Portugal, pues no tenían el oro que sí se encontraron en Perú y México. Este territorio árido y salvaje ofrecía el clima apropiado para los colonos emprendedores, que ambicionaban algo mejor de lo que tenían en Europa. Los crónicas de esos tiempos afirman que el clima era el más sano del mundo y que para inaugurar los cementerios tenían que bajarse a algún inocente de un balazo. Capítulo 22. La creación según John D. Rockefeller. Este pequeño escrito de Galeano hace referencia a la manera como el multimillonario Rockefeller se hizo de su fortuna, aplastando competidores, extorsionando, castigando, nada de suerte, todo con sus manos y jugando sucio, porque no había otra manera para hacerse multimillonario. Capítulo 23. Las venas abiertas. Algunos países ganan o pierden, en el caso de nuestra América Latina siempre perdimos. Fuimos saqueados por los europeos en los siglos pasados y hoy nos siguen saqueando, ya sea nuestra gente, nuestra tierra, nuestros frutos, nuestra vida, americanos. Los Estados Unidos son americanos, nosotros perdimos ese nombre, ahora solo somos una isla de América, una Sudamérica si se quiere. Nuestra riqueza fue nuestra maldición, siempre la ambicionaron y hasta el día de hoy nos siguen saqueando. Capítulo 26. La sociedad de consumo. En esta página Galeano nos ofrece un relato corto del señor Aleister, en donde se nos muestra cómo esta sociedad nos vende cosas que en realidad no sirven, y te lleva a pensar toda la energía que uno pierde en un gimnasio además del tiempo que también se pierde. Los pescadores de República Dominicana tienen sol, mar, comida que pescan, no necesitan más. Capítulo 27. Tiempos modernos. Una vez más Galeano nos ofrece un relato corto de un taxista ecuatoriano en Nueva York. La reflexión es como un hermano latino sobrevive en una tierra extraña, lejos de su tierra, lejos de su casa y lejos de su familia.
Hermano latinos, no sigan viajando a los países extranjeros en busca de fortuna, quédense en nuestra tierra y luchemos unidos para ser latinos de primera y no gringos de segunda. Capítulo 28. Palabras que quieren olvidar el olvido. En este texto Galeano nos recuerda cómo la impunidad reina en América Latina, hermanos latinos mueren por errores gringos y nadie se hace responsable. En Goianía, Brasil, hace poco más de 15 años, se produjo una de las peores desgracias por contaminación radioactiva, cientos murieron y miles quedaron jodidos, para siempre y nadie se hizo cargo. Lo mismo ocurrió en el terremoto de México, las casas se cayeron como si hubieran sido construidas con papel, y ninguna constructora dio explicaciones al respecto. No es posible que autoridades latinas no hagan respetar la vida de... Capítulo 29. El reino de las cucarachas. Relato corto, en donde Galeano recuerda en compañía de su amigo Cedric, lo que era la ciudad de Los Ángeles hace no pocos años y lo que ahora es. Esa gente que usa ruedas en vez de piernas han hecho claudicar el planeta, y cuando todo desaparezca solo las cucarachas la gobernarán. Capítulo 30. Ventana sobre la utopía. La utopía está en el horizonte, me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve. Para caminar. Aunque fantasear con un planeta limpio de contaminación sea simplemente fantasía, hay entonces que aprender a vivir de fantasía, porque mejor es hacer algo a simplemente cruzamos de brazos a ver cómo nuestro planeta muere.